Distribución de probabilidad chi cuadrada, estadística inferencial, Jessica Paola Acuña Flores. Introducción. En el desarrollo de este trabajo están basados documentos e investigaciones que hemos realizado para exponer las diferentes distribuciones utilizadas en estadística. Distribución de probabilidad chi cuadrada. La distribución de chi cuadrada es una distribución continua que se especifica por los grados de libertad y el parámetro de no centralidad. La distribución es positivamente asimétrica, pero la asimetría disminuye al aumentar los grados de libertad. Es una distribución que determina si dos variables están relacionadas o no. ¿Qué es? Es la distribución muestral de la variancia, es decir, si se extraen todas las muestras posibles de una población normal y a cada muestra se le calcula su variancia, se obtendrá una distribución muestral de variancias. Razones para realizar la distribución de chi cuadrado. Escribir la hipótesis nula y la hipótesis alterna. Elaborar la tabla de frecuencias esperadas. Calcular el valor de x al cuadrado calculado. Determinar el valor de probabilidad. Determinar los grados de libertad. Obtener el valor teórico de la tabla de P y realizar comparación entre el valor cuadrado de x al cuadrado y el valor teórico. Características. Algunas son: la forma de la distribución de chi cuadrado depende de los grados de libertad. En el área bajo la curva y sobre el eje horizontal es 1, las distribuciones no son asimétricas debido a que presentan un sesgo a la derecha. Esta es una imagen de lo anterior que se habló. Esta es la tabla de distribución de chi. ¿Cuándo usar esta distribución? Cuando es una distribución de muestreo asociada a la probabilidad de variancia, por medio de ella se determina la probabilidad de ocurrencia de un valor específico de variancia B igual a n menos 1 grados de libertad en una muestra de tamaño n. Fórmula. Para obtener el valor de chi cuadrado calculado se tiene la fórmula F0 igual a frecuencia de valor observado, Fe frecuencia de valor esperado. Análisis de variancia. ¿Qué es? Es el análisis de variancia ANOVA de un factor. Sirve para comparar varios grupos en una variancia cuantitativa. Se trata, por tanto, de una generalización de la prueba T para dos muestras, el caso de diseños con más de dos muestras. Eso quiere decir que es una técnica de prueba de hipótesis paramétrica que tiene como objetivo básico verificar si hay diferencia estadísticamente entre las medias de más de dos poblaciones. Prueba de hipótesis paramétrica de las medias de dos o más poblaciones iguales. Para eso se requiere datos de poblaciones que sigan distribución aproximadamente normal. ¿Para qué sirve esta prueba? Es una herramienta estadística que se emplea para comparar los desempeños por medio de un determinado número de poblaciones. Sirve como método analítico avanzado. ¿Cuándo se necesita usar? Cuando se compara una variable cuantitativa con una cualitativa de más de dos opciones. Alguna característica puede ser que evita la propagación del error y que las muestras son independientes. Muchas gracias. Cordial saludo, apreciada tutora Luz Miriam y compañeros. A continuación expondré el tema distribución de probabilidades hipergeométricas. La distribución hipergeométrica es una distribución discreta que modela el número de eventos en una muestra de tamaño fijo cuando usted conoce el número total de elementos en la población de la cual proviene la muestra. Cada elemento de la muestra tiene dos resultados posibles, es un evento o un no evento. Las muestras no tienen reemplazo, por lo que cada elemento de la muestra es diferente cuando se elige un elemento de la población. No se puede volver a elegir. Por lo tanto, la probabilidad de que un elemento sea seleccionado aumenta con cada ensayo, presuponiendo que aún no haya sido seleccionado.
¿En qué caso se utiliza? La distribución hipergeométrica se utiliza para muestras obtenidas de poblaciones relativamente pequeñas sin reemplazo. Por ejemplo, la distribución hipergeométrica se utiliza en la prueba exacta de Fisher para probar la diferencia entre dos proporciones y en muestreos de aceptación por atributos cuando se toman muestras de un lote aislado de tamaño finito. Se define. La distribución hipergeométrica se define por tres parámetros: tamaño de la población, conteo de eventos en la población y tamaño de la muestra. Es útil y fundamental. Sí es útil, especialmente es útil en todos aquellos casos en los que se extraigan muestras o se realicen experiencias repetidas sin devolución del elemento extraído o sin retornar a la situación experimental inicial. Es una distribución fundamental en el estudio de muestras pequeñas de poblaciones pequeñas y en el cálculo de probabilidades de juegos de azar. Tiene grandes aplicaciones en el control de calidad para procesos experimentales en los que no es posible retornar a la situación de partida. La definición. Tanto la distribución hipergeométrica como la distribución binomial describen el número de veces que un evento ocurre en un número fijo de ensayos. Para la distribución binomial, la probabilidad es igual para cada ensayo. Para la distribución hipergeométrica, cada ensayo cambia la probabilidad de cada ensayo subsiguiente porque no hay reemplazo. Uno de los ejemplos citados en la distribución hipergeométrica. De un grupo de 20 productos, 10 se seleccionan al azar para prueba. ¿Cuál es la probabilidad de que 10 productos seleccionados contengan 5 productos buenos? Los productos defectivos son 5 en el lote. N mayúsculas son los totales de productos, que en este caso son 20 productos. N minúsculas son los 10 productos escogidos entre los 20 para realizar la probabilidad. D son la cantidad de productos que se quieren analizar para determinar si alguno es defectivo. En este caso, se utilizará la siguiente fórmula, restando N menos D para poder deducir de entre los 20 productos si serán o no defectivos, obteniendo el resultado de 15 productos no serán defectivos y 5 sí serán defectivos. Agradezco por su atención. Muchas gracias. Cordial saludo. Los siguientes temas que vamos a mencionar de estadística inferencial son los siguientes: distribución de probabilidad T y distribución de probabilidad de Poisson. La distribución de probabilidad T converge hacia la distribución normal a medida que aumentan los grados de libertad. Es útil para lo siguiente: crean intervalos de confianza de la medida de la población de una distribución normal cuando se desconoce la varianza. Determinar si las medidas de dos muestras de poblaciones normales con varianzas desconocidas, aunque iguales, son significativamente diferentes. ¿Qué surge del problema de estimar la media de una población? Normalmente distribuida cuando el tamaño de la muestra es pequeño. Para la determinación de diferencias entre dos varianzas muestrales y para la construcción de intervalo de confianza, para la diferencia entre las partes de dos poblaciones cuando se desconoce la desviación típica de una población y esta debe ser estimada a partir de los datos de una muestra. Acá podemos ver un ejemplo de cómo se caracteriza. Acá podemos ver otro ejemplo, como la distribución T es simétrica y se verifica a través de este ejemplo. Acá podemos ver otro ejemplo.
Pasando a este otro tema de distribución de probabilidad de Poisson. Es una distribución de probabilidad discreta que expresa a partir de una frecuencia de ocurrencia media la probabilidad de que ocurran determinado número de eventos durante cierto periodo de tiempo. Acá se especifica por un parámetro lambda. Este parámetro es igual a la media y la varianza. Cuando este parámetro aumente a valores lo suficientemente grandes, la distribución normal podría utilizarse para aproximar la distribución de Poisson. Acá podemos ver la fórmula, la probabilidad de exactamente X ocurrencias en una distribución de Poisson que se calcula mediante la siguiente fórmula. Se emplea para describir varios procesos, ¿sí? Un proceso de Poisson compuesto, ¿sí? Es un proceso autocástico que combina un proceso de Poisson con otra variable aleatoria independiente, de tal manera que para cada salto discontinuo del proceso de Poisson, la otra variable asume un valor real. Se aplica a varios fenómenos discretos de la naturaleza, ¿sí? Durante un periodo definido de tiempo o en un área determinada cuando la probabilidad de ocurrencia del fenómeno es constante en el tiempo o en el espacio. Acá podemos ver un ejemplo de distribución Poisson. Acá podemos ver otro ejemplo. Acá podemos ver también otro ejemplo de distribución Poisson. En cuanto ya a la aplicación para la vida laboral, la estadística es un método empleado en la toma de decisiones frente a la incertidumbre, partiendo de datos numéricos y calculando los riesgos, ¿sí? A través de los cuales, de los que he mencionado, se justifica plenamente la pertinencia de las estadísticas en la investigación psicológica. En otras palabras, el psicólogo se enfrenta constantemente a la toma de decisiones sin importar a qué corriente psicológica pertenezca o en qué área de la psicología esté elaborando, ¿sí? Todo problema del comportamiento, ya sea individual o grupal, requiere de una toma de decisiones y muchos de ellos necesitan la cuantificación de sus variables y el análisis estadístico requerido para lograr una solución científicamente acertada.